precisamente de CAME. Pedro Juan Izaguirre, desde Radio Total en Concepción del Uruguay, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Bueno, un gusto de saludarlo. Realmente uno está un poco congelado, no solo de frío, ¿no?, que es mucho y que viene más, pero la situación económica está muy difícil de desentrañar y es muy difícil también ser optimista a corto plazo. ¿Cómo lo están viviendo luego de este frío Día del Padre, que no solo fue frío por la temperatura? Sí, digamos, lo vemos con mucha expectativa, tal vez no sé si con tanto pesimismo, porque bueno, la realidad es la que es, pero con ansiedad de ver qué medidas o qué postura adoptan los nuevos funcionarios, tanto el presidente del Banco Central, el ministro de Energía y el de Producción. Creemos que el cambio es bueno en el sentido de que creemos que Luis Caputo, el presidente del Banco Central, va a adoptar una política más pragmática. Tal vez el anterior presidente era un poco más ortodoxo y digamos que Luis Caputo tal vez tiene una visión seguramente más cercana a lo que necesitamos las pymes, y también el ministro de Producción conoce bien la temática pyme industrial, reconociendo que en el área de pymes de la Secretaría Pymes se hicieron muchas cosas buenas, como la ley pyme, la ley de emprendedores, la ley de compra nacional. Bueno, hubo una serie de iniciativas que fueron buenas, pero bueno, esperemos, veamos qué pasa. Estamos un poco obviamente ansiosos porque la situación no ayuda. Este mes de las ventas del Día del Padre fueron muy importante la caída, y también las ventas durante mayo también bajaron mucho, así que bueno, esperemos que tomen algunas medidas para revertir esta situación. Esas medidas que piensan ustedes, ¿qué idea podrían aportar para una rápida definición? Porque el Compra Nacional es una ley que ha resultado, digamos, anulada por la misma realidad, a la vez que, digamos, los principales factores de producción nacional están cada vez más oprimidos por la importación. Probablemente la devaluación mejore un poquito el perfil, pero se está consumiendo esa devaluación por los precios que aumentan. Claro, ese es el meollo de todo el tema, ¿no? ¿Qué pasa con la devaluación, si se traslada o no se traslada a precios, y cuán rápido se traslada? Si nosotros pudiéramos mantener este tipo de cambio y la devaluación no pasa a precios o no pasa en la totalidad, realmente ganamos competitividad, porque evidentemente estábamos con un tipo de cambio bastante atrasado, y esto, bueno, a todas las provincias de frontera y a la industria nos ayudan un poco. El tema va a ser cómo hace el gobierno para que no traslade a precios. La nueva ley que se aprobó de defensa de la competencia tal vez sea un instrumento para que aquellos que son formadores de precios de materias primas se evite prácticas monopólicas o oligopólicas que aumenten los precios de manera injustificada. Pero bueno, el punto central es ese, cómo ganamos competitividad para aprovechar esta devaluación que tenemos en este momento. Claro, el tema me parece que se convierte un poco más abstracto, teniendo en cuenta que paralelamente a toda esta problemática siguen aumentando los servicios atados precisamente a la moneda extranjera. Sí. ¿Ve algún resquicio por el que pueda colarse una solución un poco más nacional, llamémosle, a esta cuestión? Yo entiendo que va a tener que existir algún rebalanceo en el tema tarifario y también el tema de la producción, de la remuneración de la producción de energía, porque tampoco es lógico que se pague un gas importado 5 o 6 veces más que el gas nacional. Es decir, eso está de alguna manera premiando a lo importado y castigando la producción nacional. Ahí tiene que haber un rebalanceo, y también tiene que haber un rebalanceo entre grandes consumidores y pequeños, porque los pequeños muchas veces, sobre todo los que son energía intensiva, no pueden absorber una tarifa de golpe tan alta, que no son todas las pymes, es un grupo de pymes.
pero ahí tiene que haber un rebalanceo, y también tiene que haber un rebalanceo de impuestos que se aplican sobre las tarifas y que a veces representan un tercio del costo de la boleta del servicio de energía, con lo cual tampoco es muy razonable que eso aumente de manera tan alta, ¿no? La parte impositiva. Así que tiene que haber algún rebalanceo para poder ganar competitividad, y tiene que haber también otra serie de medidas que vengan acompañando esto, que tienen que ver cómo formalizamos ese famoso 30-40% de la economía informal, con medidas que alienten a que se formalice, porque si también seguimos con impuestos tan altos, seguramente que eso no se va a formalizar. Tenemos que buscar cómo. Ahora estaba leyendo justamente lo que pasó con Hungría. Hungría bajó los impuestos, y en vez de bajar la recaudación, aumentó la recaudación. ¿Por qué? Porque, bueno, logró formalizar una serie de actividades informales y logró que crezca la economía. Entonces, bajando los impuestos, sobre todo a las pymes, que somos el 70% del empleo privado en Argentina, en Hungría lo bajaron del 19% el impuesto a la renta de las pymes al 10%, y lograron un crecimiento impresionante de su economía, e incluso lograron un crecimiento de las exportaciones. Claro, pero seguimos, supongamos que la rebaja de impuestos actúe sobre la tarifa final, por ejemplo, de energía eléctrica o gas, pero hoy encontramos a varios sectores pymes que están pagando lo mismo o más de tarifas en cuanto a gas y energía eléctrica que el propio alquiler del galpón o del local donde se encuentran trabajando. Y entonces mientras no pueda achicarse esa brecha, vamos a seguir perdiendo o puestos de trabajo o directamente comercio y pymes. Es correcto, pero también hay una realidad. Por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires bajó 11%, en los impuestos provinciales bajó la tarifa eléctrica 11%. Es decir, que si la provincia puede, la nación también tendría que bajarle el IVA, por ejemplo, que cargan en las boletas, que es del 27%, del 21%, que es lo que pagamos todos en todo tipo de producto. Claro. Las distribuidoras tendrían que bajar también su margen. Y si todos bajan un poquito, bueno, se puede lograr tener una tarifa pagable, pero si todos quieren aumentar en la misma proporción que aumenta la energía, se hace inviable. Entonces, acá hay que hacer un trabajo en conjunto, hablando de tarifas, y lo mismo podemos hablar de otros temas impositivos en general y de otros temas que hacen a la logística y la infraestructura del país. Ahora, Cascales, un tema que por ahí roza lo político y está fuera del alcance probablemente de lo que es su declaración, porque usted está interpretando el pensamiento de una institución, digamos, y es complicado. Pero la pregunta clave sería, ¿vemos al gobierno en condiciones de cambiar su mirada respecto de lo que está hecho hasta el momento? Porque además en el medio hay un acuerdo que todavía no se conoce del todo con el Fondo Monetario Internacional, muchos de cuáles condicionamientos van en contra de esto que estamos probablemente coincidiendo entre usted y nosotros. Bueno, acá hablo un poco más a título personal más que de CAME, porque como bien decía, CAME es una institución, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que representamos 1.540 cámaras y entidades, y bueno, hay muchas opiniones al respecto, así que voy a hablar un poquito a título personal. Creo que el cambio de ministros y el cambio de presidente del Banco Central obedece justamente a cierto cambio en ciertas políticas, por lo menos en lo que hacen en estos temas, y también el hecho de unificar Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, apunta a tener una mayor coherencia en toda la política, porque hasta ahora había como ciertos desencuentros en las políticas que hacía el gobierno en las distintas áreas. Ahora me parece a mí por lo menos que hay una cierta coherencia en eso, o se busca una mayor coherencia y un cierto cambio de rumbo. Con respecto a lo del Fondo Monetario, hay muchas cosas que ya el gobierno las venía haciendo, como intentar bajar el gasto, que el Fondo Monetario pide una aceleración en eso, y hay otras cosas que no venía haciendo, por ejemplo, el famoso tema de las LEVAC,
que el Fondo Monetario pide que esas LEVAC se empiecen a rescatar y no se siga con ese mecanismo, lo cual particularmente pienso que está bien, porque las LEVAC habían recalentado las tasas de interés hasta un nivel impagable del 40% anual, y ese camino evidentemente no es que recalentaba el crédito para el Estado, recalentaba el crédito o aumentaba el crédito a un valor excesivo para las pymes y para las familias, así que esa medida, por ejemplo, no la vemos mal. Sí, digamos que hay cosas que ya estaba haciendo, bien lo dice usted, el gobierno nacional, y que probablemente figuren en el acuerdo más como una estrategia. Bueno, estoy interpretando, en todo caso estoy dando más bien una opinión, ¿no? Que no correspondería en este caso, pero se me ocurre pensar que de repente, digamos, no hay nada nuevo que esté en el acuerdo con el Fondo Monetario que no sea lo que de alguna manera estamos requiriendo como sociedad económica. A veces es así, a veces este tipo de ajustes en el sentido de gasto público que hay que racionalizar, si nosotros mismos nos cuesta tomar la medida, muchas veces nos cuesta tomar la medida de achicar ciertos gastos, ¿no? Hoy casualmente se hablaba de lo que se gasta en la legislatura nacional y de la provincia de Buenos Aires, cuánto gasta cada legislador. Un diputado nacional le cuesta a la Argentina 2 millones de pesos por mes. Un diputado provincial, 3,7 millones. Y eso, bueno, habrá un gasto que es necesario, pero seguramente que hay un gasto improductivo también metido en ese número. Es un número. ¿Usted dice que un diputado nacional le cuesta al Estado Nacional 2 millones de pesos por mes? 2 millones de pesos por mes. Eso sale de un artículo que se publicó hoy, que lo publicó Kachanowski, un economista, y sale del presupuesto, nacional, ese número. Lo mismo lo que le cuesta un diputado provincial, 3,7 millones. ¿Cómo surge ese número? Se toma la cantidad de legisladores y se lo divide por la cantidad del presupuesto que tiene la Cámara de Diputados, sacando lo que es la biblioteca y la imprenta del Congreso, que sabemos que la biblioteca tiene más de 2.000 empleados. Sacando eso del número de la ecuación, si no sería aún mayor. Claro, el tema es que ese importe incluye, por ejemplo, empleados, etcétera, ¿no? Digamos, claro, se divide el gasto por la cantidad de diputados, pero no se cuenta la cantidad de empleados, ¿o sí? Y bueno, ahí justamente lo que hablan ahí en ese informe, en ese artículo, es la cantidad de empleados porque cada legislador, en el caso nacional, tiene 7 empleados cada diputado. Pero cuando uno lo divide por todo el resto de los empleados que hay en el Congreso, sacando la biblioteca, repito que son como 2.000, pasa a 24 empleados por cada diputado, y eso da 2 millones de pesos por mes por diputado, lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Y en lo que es el Senado, estamos hablando de 8,4 millones de pesos por mes por cada senador. Entonces, bueno, seguro que hay gastos para racionalizar, porque seguramente que puede funcionar el Congreso de la Nación y el Congreso provincial con menos asistentes por cada legislador. Pero bueno, si no hacemos una racionalización de todos los gastos, evidentemente que el sector privado se hace muy difícil de poder ir sobrellevando esta carga. Totalmente de acuerdo. Pablo, bueno, yo siempre tengo el agrado de charlar con usted y se lo agradezco mucho porque clarifica muchísimas cosas para nuestra región, que también está incluida, claro, en CAME. Le agradezco mucho su tiempo. No, al contrario, Juan, que tenga buen día. Igualmente, señor, buen día.